A ver, ¿qué significa realmente ser dueño de algo? Uno piensa, bueno, si es mío y ya está, ¿no? Parece de cajón. Pero resulta que en el derecho colombiano esa idea tan simple, tan de andar por casa, es con una complejidad legal que es, bueno, es fascinante. Y hoy vamos a meternos de lleno en ella, a ver qué descubrimos. Vale, imaginemos una situación que seguro que a más de uno les suena. Encuentras la casa de tus sueños, negocias el precio, todo va genial y firmas el contrato de compraventa. Estás eufórico, claro, pero aquí viene la pregunta del millón. En ese preciso instante, con la tinta del bolígrafo todavía fresca, ¿ya se es legalmente el propietario de la casa? Mucho ojo, porque la respuesta quizá no es la que esperas y es justo el misterio que vamos a resolver hoy. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar por lo más fundamental. ¿Qué es la propiedad? Luego veremos los poderes que tiene un propietario y desmontaremos un mito muy extendido, el del propietario absoluto. Después, la clave de todo esto, el título y el modo. Veremos cómo se adquiere la propiedad y cerraremos con un concepto muy actual, la función social. ¡Vamos al lío! Bueno, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. ¿Qué es exactamente la propiedad para la ley? Para eso no hay más que irse a la fuente, al Código Civil. Fijaos en la definición. El derecho real en una cosa corporal. Vale, aquí la palabra clave es real. No viene de realeza, sino de res, que en latín significa cosa. Esto es súper importante, ¿eh? Significa que el derecho no es un acuerdo entre dos personas como un contrato cualquiera, no. Es un poder directo, un vínculo jurídico con la cosa misma. Es un derecho sobre la casa, sobre el coche, que se puede hacer valer frente a todo el mundo. Ok, ya tenemos la definición, que es un poco abstracta, ¿verdad? Pero en la práctica, en el día a día, ¿qué se puede hacer cuando se es propietario? ¿Qué poderes da ese título? Pues la ley lo agrupa en 3 facultades o poderes fundamentales. Estos 3 poderes son una herencia directa del derecho romano, casi nada. A ver, el primero, ius utembi. Sencillo, es el derecho a usar la cosa. Si tienes una casa, pues vives en ella, lógico. Luego está el ius fruendi, que es el derecho a gozar de los frutos que produce. Y no hablamos solo de manzanas, ¿eh? Hablamos, por ejemplo, de cobrar el alquiler de un piso. Ese dinero es un fruto civil. Y por último, el ius abutendi, que suena un poco fuerte, y lo es. Es el poder de disposición, es decir, vender la cosa, donarla, hipotecarla o incluso destruirla. Aunque, ojo, siempre dentro de unos límites legales. Y esto último que hemos dicho nos lleva directos a una idea que, bueno, que está muy arraigada, pero que hay que matizar muchísimo. Siempre se ha dicho que la propiedad es un derecho absoluto. Pero, ¿es eso verdad a día de hoy en Colombia? Os adelanto que la respuesta tiene un giro de guión bastante potente. A ver, la teoría clásica, la de los manuales de toda la vida, nos dice que la propiedad tiene 3 características, que es absoluta, o sea, el poder más total que se puede tener sobre algo, que es exclusiva, porque el dueño puede dejar fuera a todo el mundo, y que es perpetua, es decir, que dura lo que dure la cosa. Hasta aquí todo parece tener sentido, ¿no? Pero vamos a pararnos un segundo en esa primera palabra, absoluto. ¿Qué significa realmente? ¿Quiere decir que un propietario puede hacer literalmente lo que le dé la gana con sus cosas, sin ningún tipo de límite? Bueno, pues la respuesta que dio la justicia colombiana a esta pregunta cambió las reglas del juego por completo. Y aquí lo tenemos, el momento exacto del cambio. Resulta que el texto original del Código Civil decía que el propietario podía disponer de sus bienes arbitrariamente, así tal cual. Pero en el año 1999, la Corte Constitucional dijo, un momento, vamos a analizar esta palabra. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues que la Corte declaró esa palabrita, arbitrariamente, como inconstitucional. ¡Zas! Fuera del código. Y esto es fundamental, ¿eh? Porque significa que en Colombia el derecho de propiedad ya no es absoluto en el sentido de arbitrario. No, está limitado. Limitado por la ley, por los derechos de las demás personas. En definitiva, el mito del dueño todopoderoso, que hace y deshace a su antojo, se vino abajo. Vale, con esta idea ya clara, volvamos a nuestra pregunta del principio, la de la casa. ¿Basta confirmar el contrato para ser dueño? Pues la respuesta, como adelantábamos, es que no. Y la explicación está en un sistema muy particular del derecho colombiano, que es la teoría del título y el modo. Para ser propietario en Colombia se necesitan 2 cosas, 2 pasos. No vale solo con uno. Se necesita el título y se necesita el modo. Pensemos en el título como la promesa, la causa jurídica. Por ejemplo, un contrato de compraventa. Ese contrato, por sí solo, no convierte a nadie en dueño, cuidado. Lo que hace es generar una obligación. La obligación del vendedor de transferir la propiedad. Es un derecho personal a exigir algo.
Y luego viene el modo, que es la realidad. Es la ejecución de esa promesa, el acto que de verdad transfiere la propiedad. Es el paso del papel a los hechos. Y con el ejemplo de un inmueble se ve clarísimo. Vamos a ver los pasos. Primero, se va al notario y se firma la escritura pública de compraventa. Perfecto. Ese es el título, la promesa. Pero en ese momento, insistimos, todavía no se es propietario. El segundo paso, que es el modo, es coger esa escritura y llevarla a la oficina de registro de instrumentos públicos para que la inscriban. Y es justo en ese momento, cuando queda registrada, cuando ¡boom!, la propiedad se transfiere legalmente. Ahí es cuando uno ya puede decir, esta casa es mía. Misterio resuelto. Bien, ya hemos visto el modo más habitual, el que se da en una compraventa, que técnicamente se llama tradición. Pero claro, no es la única forma de llegar a ser dueño de algo. La ley, de hecho, establece una lista cerrada, muy concreta, de las maneras en que se puede adquirir la propiedad. Son 5, según el Código Civil. La ocupación, que hoy en día es bastante residual, es básicamente para cosas que no tienen dueño. La accesión, que es lógico, si algo es tuyo, lo que eso produce o se le junta también es tuyo. La tradición, que es la que acabamos de ver, la entrega que se hace en una venta. La sucesión por causa de muerte, que no es otra cosa que heredar. Y por último, la prescripción, que a lo mejor suena más por su otro nombre, la usucapión, y que consiste en llegar a ser dueño de algo por haberlo poseído durante un tiempo determinado que marca la ley, actuando como si se fuese el propietario. Y llegamos al último punto, que es quizá el más importante para entender la propiedad hoy en día. Es la visión moderna, una que va mucho más allá del interés de una sola persona. Y aquí la clave fue la Constitución de 1991, que le dio un giro de 180 grados al concepto. Aquí lo tenéis, el artículo 58 de la Constitución. Es que es clarísimo y superpotente. Dice que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Y añade que le es inherente una función ecológica. Ahí es nada. Esto lo cambia todo. La propiedad deja de ser un derecho puramente individual, un asunto privado, y se convierte en algo que tiene responsabilidades de cara a la sociedad. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues muy sencillo, que el derecho de un propietario tiene un límite. Y ese límite es el bienestar de la comunidad y la protección del medio ambiente. ¿Veis cómo todo encaja? Esto conecta perfectamente con lo que decíamos antes de que la propiedad no se puede ejercer de forma arbitraria. Ser dueño no es solo tener poderes, es sobre todo tener una responsabilidad social y también ecológica. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la propiedad, que es como el derecho privado por excelencia, viene con un pack de obligaciones con la comunidad y con el planeta, ¿quién manda al final? ¿Quién es el soberano último sobre cómo se usan las cosas? ¿Lo es el individuo que figura como propietario en un papel o lo es la sociedad en su conjunto, que es la que le pone los límites? Es una pregunta compleja, sin duda, pero que define gran parte del debate jurídico y social de nuestro tiempo.